Bienvenidos a este su resumen semanal con lo más relevante ocurrido en el Congreso de la Unión. El Senado de la República avaló reforma política del Distrito Federal. Diputados aprueban la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. También la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos es aprobada por ambas cámaras del Congreso. Con reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, regularán funciones de diputados independientes. Quédese con nosotros, comenzamos. Iniciamos con la información. Esta semana, el Pleno del Senado analizó el dictamen que reforma diversos artículos constitucionales en materia de reforma política del Distrito Federal, el cual contenía 3 modificaciones hechas por la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García, explicó estas modificaciones. Y en vez de señalar esa emisión para la primera semana del mes de diciembre de 2015, precisar que se expedirá a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación del decreto por el que se modifiquen las normas constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México. En tanto, los presidentes de las comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Segunda destacaron los avances que se obtendrán para la vida democrática de la capital del país y el fortalecimiento de los derechos de sus habitantes. Lo más importante es que avanza la autonomía de la Ciudad de México para que los habitantes de esta capital tengan derechos políticos similares al resto de las entidades. Podrán ahora votarse las reformas constitucionales como las demás entidades federativas. ¿Por qué? Porque elimina el dique de contención que a lo largo de casi 2 siglos ha impedido a los habitantes del Distrito Federal gozar de derechos políticos plenos y al mismo tiempo dotar de autonomía política y de una constitución propia a la Ciudad de México. En la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, el coordinador del Partido del Trabajo cuestionó la integración que tendrá la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual estará integrada por 100 diputados constituyentes. El diseño de 60 diputados electos por ciudadanos y 40 de designación, 14 senadores, 14 diputados, 6 del presidente. ¿Qué tiene que meter la mano el presidente aquí? Nada, es un absurdo meter a Peña Nieto aquí, pues claro, había que arreglarse con Peña Nieto, ¿verdad? Y 6 el jefe de gobierno, ahí está el acuerdo. La senadora del PRD, Dolores Padierna, destacó que con estas modificaciones constitucionales, la capital de la República logrará su autonomía política y administrativa. La Ciudad de México se igualará en derechos con el resto de las entidades del país, al tiempo que se mantiene como la capital de todas y todos los mexicanos, como el corazón de nuestro gran país. A pesar de resaltar los elementos positivos de estas modificaciones, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, indicó que esta reforma se queda muy corta respecto a los cambios requeridos. Está lejos de ser la reforma a la que aspirábamos. Si bien abre la puerta a grandes cambios a través de la redacción de una constitución local, ese resultado es todavía una esperanza y yo espero que hacia allá podamos ir construyendo. A partir de la promulgación de esta reforma constitucional, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México podrá aprobar el presupuesto que ejerce. Así lo explicó la senadora del PRI, Ana Lilia Herrera Ansaldo. La Asamblea Constituyente tiene que dar respuestas a retos como este, porque en el Pacto Federal, desde el resto de las entidades federativas, nos preguntamos cuánto más debemos o podremos aguantar una histórica inequidad presupuestal. Después se desarrolló la discusión en lo general del dictamen que modifica la Constitución en materia de reforma política de la Ciudad de México, donde los argumentos en contra giraron en torno a los privilegios que tiene en materia fiscal la ciudad y las posturas a favor destacaron la importancia de fortalecer los derechos políticos de los capitalinos, así como de elaborar una constitución local. La Ciudad de México es una ciudad que ha tenido muchos privilegios, muchos.
Y ahorita dijeron que quieren ser un estado como los otros. Entonces, señores, van a tener que aceptar ser un estado como todos los demás. Van a tener que empezar a pagar educación y salud. Voy a votar en contra de esta reforma porque no encuentro equidad en la repartición de las representaciones que tienen que ver con el Parlamento, que tienen que ver con el Congreso Constituyente. No hay una representación igualitaria. Está en la definición de la Asamblea Constituyente el concepto que van a generar de la Constitución. Y eso es lo importante, quiénes van a estar ahí, qué ciudadanos, qué mexicanos, cuál va a ser la talla y cuál va a ser la visión de la ciudad que quieran construir. Falta que en esta reforma transformadora, fundamental, no podemos dejar de insistir que debiese ser integrados los órganos que van a transformar el Distrito Federal en la Ciudad de México, sean integrados de manera paritaria. Quienes estarán en el constituyente. La necesidad de que al Distrito Federal le sea reconocido el estatus de entidad federativa. Hoy estamos a punto de aprobar la reforma que abre la posibilidad de que las y los habitantes del Distrito Federal contemos con una constitución propia y derechos plenos. He votado a favor, insisto, porque es un paso en la dirección de la autonomía. Voto también a favor porque de una forma probablemente tibia e insuficiente, pero es el único avance que hemos podido lograr en muchísimos años, se fortalece y hay algunas premisas que garanticen un piso básico presupuestal para las alcaldías. Que es un conglomerado y una ciudad que todavía carece de estar a la altura en derechos políticos ciudadanos, como ya los hay en los diversos estados de la República. Condiciones y derechos ciudadanos de votar, de participar, de integración y desde luego en la toma de decisiones. Al no presentarse artículos reservados, se realizó la votación en lo general y en lo particular en conjunto, registrándose un total de 95 votos, 74 a favor, 20 en contra y una abstención. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 de la Constitución General de la República. Vamos a un corte y regresamos con más información generada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Mientras tanto, lo invito a conectarse con nosotros en Twitter. Estamos en @canalcongreso. Continuamos. Cuando regresemos, avala Cámara de Diputados Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.